Durante el fin de semana y este lunes de Memorial Day, Univista Insurance permanecerá abierto en horario habitual para estar más cerca de ti. 786-728-8832. Mejores precios, oferta especial de Univista Insurance por Memorial Day, este fin de semana y el día lunes. Llame al 786-728-8832. En las torres de Champlain Tower, exactamente así, en Surfside, murieron 98 personas en el 2021. Después de esto, cambió todo en el real estate, especialmente en el estado de la Florida, y comenzaron a buscarse soluciones que más que soluciones se volvieron un gran tormento. No había una gran supervisión con el tema de las estructuras, pero tampoco existe una estructura financiera en los edificios para poder resolver este tipo de problemas. Había que legislar y se ha hecho. Tallahassee se proyectó en este tema y ahora ha salido una ley de condominio. Quiero conversar acerca de esta ley con nuestra querida Leslie Pérez de las BPP en el sur de la Florida, porque ella tiene además en su haber una gran experiencia con este tema del mercado, el real estate, las protecciones. Es algo que ha trabajado muy de cerca. Mi querida Leslie, bienvenida, gracias por tu tiempo. Gracias por tenerme aquí y hablar un poquito de este tema que tanto me apasiona de real estate. En este caso toca una parte importante del real estate que tanto se mueve hoy en día, sobre todo en la costa, ¿no? En la parte más cercana al mar, donde tenemos miles y miles y miles de edificios, de condominios, que han sido afectados por las nuevas leyes, no solamente por la que recientemente pues ha salido, sino que también complementa la que surge, como tú comentabas, por la tragedia que ocurrió en Surfside en el 2021 y fue la primera que sale para donde establece parámetros importantes a cumplir por los edificios de 3 pisos más. Y ahora, pues, también a principio de mes, también pues ha salido otra que complementa esta ley, clarifica la ley anterior y pues le da un poco más de claridad y de protección, priorizando más que nada pues la seguridad pública y que sea parejo con todos los dueños de propiedades. Ahora, abogada, ¿cómo afecta en verdad esta nueva ley de condominio a nuestro entorno? Hubo una anterior ley que creó el tema de las inspecciones, pero las inspecciones se convirtieron en un problema. El remedio fue peor que la enfermedad. Entonces ahora, además de las inspecciones, con un argumento casi general que decía reparaciones obligatorias, y la gente decía, ¿y quién va a pagar esto? ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a perder todo. Comenzó a regularse el espectro. Ahora surge una nueva, se llama Ley HB 913. ¿Para qué sirve? Bueno, esta ley moderniza como tal lo que respecta a cómo se gobiernan los condominios, centrándose en lo que es seguridad, transparencia y la responsabilidad financiera que todas estas asociaciones necesitan tener. ¿Qué hace la HB 913 que no había hecho la anterior, que también era referida a este problema que pasó con los condominios? Creo que las siglas eran SB 154. Bueno, pues lo que hace es que extiende un poquito más esta ley anterior, exige, digamos, votos electrónicos que antes no eran permitidos por muchas de las asociaciones, y sabemos que hay muchos dueños de estos condominios que viajan, es su segundo hogar, que se van de vacaciones, etcétera. Entonces a veces perdían reuniones importantes de la asociación donde se toman específicamente medidas de los budgets, de cuánto aprueban todo lo que es
los assessments, y entonces pues esta ley permite y no solamente permite, exige que se haga un voto electrónico. De esta manera vamos a tener más presencia de la voz verdadera de los dueños que habitan ese condominio específico. Y facilita, obviamente, la participación de la gran mayoría de ellos para que puedan tener en cuenta su opinión y su inclinación con ciertos temas importantes a tomar. Otra de las cosas que hace esta nueva ley es que obliga que haya una separación y una distinción importante entre los ingenieros o arquitectos que hacen las inspecciones para determinar si este condominio necesita algún tipo de reparo para pasar las certificaciones requeridas, con los contratistas que verdaderamente van a hacer el trabajo. Quiere decir que incluso esta ley impone sanciones y penalidades grandes a cualquier contratista que estuvo vinculado o tiene un interés con ese ingeniero o ese arquitecto que formó parte de la fase 2, porque la ley anterior tenía 2 fases. La primera fase es una inspección física donde ese arquitecto o ese ingeniero iba a evaluar el condominio y iba a determinar si había alguna preocupación estructural que necesitara reparaciones. Si verdaderamente físicamente en esa inspección se demostraba que había algún problema estructural, pues entonces se pasaba a la fase 2. Y en esta fase 2 había que establecer cuánto llevaría, cuánto trabajo, cuánto exactamente necesita modificarse para que esa estructura sea segura para todos los que viven allí. Entonces, ¿qué hace esta ley nueva? Esta ley nueva dice, perfecto, se hace la fase 1, se hace la fase 2, pero en esta fase 2, el ingeniero o el arquitecto que determina cuál es el trabajo que hay que hacer, que establece cómo se debe hacer y que básicamente es el que te va a poner el número en mente de lo que le va a costar a este condominio arreglar o llevarla a certificación requerida, no puede ser el mismo contratista que haga los arreglos, no puede tener ni siquiera un interés máximo de más de 5% en esta otra compañía que va a ser contratista, no puede tener ningún tipo de cargo ejecutivo. Quiere decir que tiene que haber una separación clara. ¿Por qué? Porque muchas quejas se reportaron el año pasado y el anterior de juegos detrás de cortinas entre los boards de la asociación en compaginación con quien iba a hacer estos trabajos de certificación, lo cual elevaba considerablemente el trabajo que había que hacer, y entonces obviamente encarecía la mensualidad que se le estaba imponiendo a cada uno de los dueños. Entonces esta ley también de alguna manera pues obliga que no haya trata de evitar por lo menos que no haya este tipo de fraude o de provecho. Que ahora a mí me preocupa que ahora las asociaciones van a tener la libertad para obtener líneas de crédito. Eso es otra de las cosas que salió en esta nueva ley. Les permite que las asociaciones puedan pedir una línea de crédito para poder para poder pagar lo que le va a costar llevar el edificio, el condominio a una estructura adecuada y bajo código. Es bien peligroso porque estamos hablando que les va a dar una autoridad bien grande a este board a tomar decisión rápida si en una fase 2 pues sale que definitivamente la estructura tiene que ser corregida en menos de 365 días. Quiere decir que solamente tienen un año para tomar esta decisión y para llevarla a código. Entonces, ¿qué van a hacer la gran mayoría de las asociaciones? Van a preferir solicitar una línea de crédito que tener que entonces estar haciendo reuniones y más reuniones y más reuniones para que se apruebe un budget y se pueda pagar la certificación. Muy peligroso, pero a la misma vez creo que la ley también contrarrestó este peligro con que es algo que me parece muy curioso de esta nueva ley, que los miembros del board van a estar expuestos a responsabilidades legales individuales por sus acciones, que eso antes nunca se había visto. De hecho, estamos hablando que seríamos el primer estado en todos los Estados Unidos con una ley tan rigurosa
de certificaciones y de responsabilidades legales de los miembros de un board de la Florida cuando respecta a este tipo de propiedades. Además, van a poder ser revocados, que antes era prácticamente imposible revocarlos y tener un control de lo que estaban haciendo. Hay un dato impresionante, abogada. Más de 1 millón de unidades de condominios superan los 30 años de antigüedad en el estado de la Florida. El problema es más grande de lo que nosotros creemos. Cuando usted compara una etapa de la ley con la actual, en ese nexo comparativo, todavía ve que en ese camino hay cosas que se quedan fuera. Sí, definitivamente hay cosas que se quedan fuera. Yo te diría que las elecciones no fueron cambiadas y estamos viendo que hay mucho fraude cuando respecta a elegir quiénes van a ser los miembros del board. Manipulan mucho esas elecciones para elegir ese board y es muy importante quién te va a representar, quién va a representar tus intereses en una asociación. Sobre todo este tipo de edificios que estamos viendo son edificios grandes, son edificios de más de 3 pisos. La gran mayoría en Miami Beach, por ejemplo, estamos hablando de más de 12 pisos. O sea, hay muchísimas personas conviviendo. Entonces, depende mucho de quién va a llevar pues esa decisión final. Y reportados, la primera ley les exigía que tenían que terminar esta certificación a finales del año 2024. Esta ley nueva les extendió esa certificación, esa fecha límite que tenían hasta finales de diciembre de este año. Quiere decir que les extendió un poquito más de tiempo. Pero a mí me parece que esta ley tampoco les resuelve el problema de que ni siquiera estamos hablando, no han llegado. Los reportes que hizo el DBPR era de que todavía no habían llegado ni al 40%. Y estamos hablando con la ley anterior. Verdaderamente no veo cómo van a poder terminar de verificar que todas estas, que incluso el porciento del que te estoy hablando, Sánchez Gras, no es ni siquiera de ya edificios que los recertificaron, que ya están listos, que no tienen problemas estructurales. Es sencillamente los que ya les hicieron la inspección, que han reportado que tienen situaciones que necesitan corrección. El problema es aún mayor del que las personas se imaginan. Otra cosa que la ley no cambia, en mi opinión, es la manera en la que se determina quién va a ser verdaderamente el que va a hacer todos estos servicios de cambios estructurales. Porque sí, ahora obligatoriamente va a haber que existir una diferencia entre el contratista y el ingeniero que hizo la inspección, pero igual eso no ayuda al condominio, porque en mi opinión pudieran haber establecido un precio límite obligando a los prestamistas, a los general contractors a bajar esos precios inflados que le están dando a esos edificios. ¿Por qué? Porque saben que no tienen opción, que tienen una fecha límite y que necesitan sí o sí llevar la propiedad a código. Entonces, sí se están aprovechando los contratistas y como en la ley, cuando pasan los huracanes, a todos esos adjusters les obligan a que no puedan cobrar más del 10%. Yo pienso que sería ideal en este momento hacerle eso mismo a los contratistas, ponerles un cap hasta donde pudieran cobrarle a estos edificios, porque estamos hablando que entre más cobra el contratista, más le cuesta en el prorata que tienen que hacer a cada propietario de ese condominio, y al final es un efecto rebote de tantas personas que están a punto de perder su de hogar. Gastos, rebote de gastos. Es bien complicado. Bueno, sí, abogada, hay mucho que litigar. La veo muy ocupada en lo venidero, porque esto es muy grande. Esto es muy grande y se siguen escapando los vericuetos legales porque no hay ley perfecta ni totí blanco. ¿Qué quiere que le diga? Así es el mundo. Gracias a mi querida Leslie Pérez de las BPP por ayudarnos a entender la segunda etapa de esta ley que abarca los condominios. ¿Cuánto nos afecta? Hay miles de condominios que van a sufrir modificaciones, que van a tener que enfrentar el peso de la ley, y el desconocimiento de la ley no te exonera de su cumplimiento. Jamás. Por eso te damos toda la información con nuestra experta, la bellísima Leslie Pérez. Gracias por su tiempo, abogada. Gracias. Pausa y volvemos.
Durante el fin de semana y este lunes de Memorial Day, Univista Insurance permanecerá abierto en horario habitual para estar más cerca de ti. 786-728-8832. Mejores precios, oferta especial de Univista Insurance por Memorial Day, este fin de semana y el día lunes. Llame al 786-728-8832.